Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Santa María, Santa Madre de Dios, Virgen y Madre, derrama tu misericordia. Haznos creer y sentir el amor que Dios nos tiene. San José, danos tu mirada contemplativa, tu silencio, tu soledad. Santos y santas de Dios, interceded por nosotros. Preparamos el corazón para el encuentro con Cristo, para nuestra oración personal. Tomamos el Evangelio del día, Mateo 19, versículos del 3 al 12. Preguntan los fariseos para ponerle una trampa a Jesús acerca de si le es lícito o no a un hombre divorciarse de su esposa y por qué motivo. Jesús responde con claridad: el hombre dejará a su padre y a su madre, se hundirán a su mujer, serán los dos una sola carne, y lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Atendamos a estas palabras de Jesús. En primer lugar, crea Dios al hombre y a la mujer con esta finalidad, unirse para ser los dos una sola carne. Profundicemos un poco en esto también, quizá desde el punto de vista del matrimonio, si es que esa es tu vocación. ¿Será suficiente ser una sola carne con tu esposa y con tu esposo? Dice Hechos de los Apóstoles que la primera iglesia tenía un solo corazón, tenían una sola alma. Esto es mucho más interesante, evidentemente, porque no creo que sea suficiente conservar o conformarnos, mejor dicho, con ser una sola carne en cuanto a lo que tiene que ver con la unión, digamos, conyugal y la fusión de los cuerpos. Es mucho más importante la fusión de las almas, el ser una sola alma, el ser un solo corazón, el tener un solo sentimiento, el tener una misma voluntad. Evidentemente, hacer el esfuerzo no es tan sencillo como llegar a pensar exactamente lo mismo todos los días, coincidir, quizá eso no va a suceder. Pero sí hay una forma, digamos, virtuosa de intentar tener una sola alma, un solo corazón, un solo pensamiento, un solo sentimiento, y es ceder. Yo cedo un día para pensar como tú piensas, tú cedes otro día para pensar como yo pienso, yo cedo a mi voluntad y un día no hago lo que yo quiero, sino lo hago a tu manera, y luego al día siguiente al revés, y entonces vamos encontrando el punto de unión. No porque pensemos igual, no porque tengamos la misma voluntad, no porque tengamos exactamente los mismos criterios, sino porque hoy cedo yo, mañana cedes tú, y así nos vamos encontrando. Y eso hace que simplemente no seamos una sola carne, sino un solo espíritu, un solo corazón. Y es que simplemente si la unión de los esposos es en la carne, al final, obviamente, de la carne uno se aburre y uno puede llegar a encontrar otras carnes más atractivas alrededor, y por eso tantos fracasos matrimoniales. No basta entonces ser una sola carne. Hay que intentar ser un solo corazón, un solo espíritu, una sola alma, una sola voluntad, una sola forma de pensar, un mismo criterio, un mismo proyecto. Creo que ese es un reto maravilloso que tienen los esposos, y trabajarlo evidentemente de esta manera como hemos propuesto. En segundo lugar, frase de Jesús completando esta expresión: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Seamos muy cuidadosos y tengamos este santo respeto por el vínculo matrimonial, por el sacramento, por la unión de los esposos. Y lamentablemente, aunque claro, hay casos excepcionales, no deseables, dolorosos, de separación, de nulidad, pero tratemos de recuperar lo que es la unión para siempre, el vínculo para siempre, el anillo es para siempre, él para siempre. Decía el Papa Francisco que el que no sabe amar para siempre, o el que no está dispuesto a amar para siempre, es difícil que sepa amar bien ni un solo día. Esas uniones temporales, evidentemente, ni hablar de las que son simplemente juntarse, ni siquiera sin sacramento, eso evidentemente no tiene ningún futuro, porque el que no está dispuesto a amar para siempre no sabe amar bien ni un solo día. E incluso los que se casan, pero se casan con esa especie de sombra, posibilidad, alternativa, de si no van las cosas bien, ahí tengo la separación, ahí tengo el divorcio, ahí tengo la nulidad. Pues tengamos mucho cuidado y afrontemos, digamos, el sacramento del matrimonio e incluso el noviazgo, claro, con esa perspectiva. Me estoy preparando para el para siempre, para toda la vida. Y aquí no se discute, y aquí no hay puertas laterales, y aquí no hay opción B. Eso es otro punto importante que tiene que meditar el que sobre todo tiene vocación matrimonial. Hasta qué punto estoy haciéndole como miradas, aunque sea de lado, con el rabillo del ojo, como decimos, a otras posibilidades.
al hecho de escapar, de salir del barco, de abandonar la aventura y buscarme, digamos, otro amor que me pueda resultar más atractivo en este momento, más interesante. Qué bonito los esposos que se comprometen conscientemente y no solamente porque dicen unas palabras el día de su boda, sino que todos los días se repite ese compromiso, todos los días se hace esa entrega, todos los días se hace ese juramento. Que beses tu anillo cada día que te despiertas, que beses tu anillo, tu alianza, que la lleves y que la lleves con ese honor y con esa ilusión como el primer día. Y quizá una oración por los matrimonios que están en crisis, por los matrimonios que están a punto de fracasar. Y quizá también un pensamiento para las generaciones futuras. ¿Cómo estamos preparando, digamos, el campo, el terreno para que los próximos matrimonios sí sean estables? La verdad que es preocupante, altamente preocupante la tasa de divorcios, de separaciones, de nulidades. ¿Por qué será? Hay que pensar y hay que pensar también cómo siente el Señor con todo esto. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántos hijos, digamos, que se quedan sin la estructura, sin la unidad familiar, sin padre, sin madre. Quizá hacer un esfuerzo por generar una educación en la madurez afectiva, para que las decisiones no se tomen solo con el corazón, sino desde la razón, la voluntad, no tanto basándonos en sentimientos. Que sepamos también orientar a nuestros jóvenes en la pureza, porque la lujuria contamina tanto los amores, los hace tan irracionales, tan impulsivos, tan pasionales, que al final acaban evidentemente por desaparecer. Que el Señor bendiga cada matrimonio, que el Señor bendiga cada noviazgo y que nos conceda la gracia de la fidelidad.